Lo mismo, pero de la despensa. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias a Dios, aquí ya lista, lista. Bueno. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con otra de las obras más importantes de Durkheim, que es el suicidio. El suicidio, dice Durkheim, que fue uno de los primeros autores que analizaron el tema desde un punto de vista sociológico y no como un fenómeno psicológico, que es lo que lo tratan siempre, ¿verdad? Durkheim fue el primero en realizar análisis estadísticos de las tasas de suicidio y el estudio general de este fenómeno en varios países europeos desde el año 1841. Él denomina como suicidio al acto de terminar con su propia vida o incurrir en actos que lo ayuden a lograr su cometido. Entre los tipos de suicidio está el altruista, el egoísta, el anómico y el fatalista. Para Durkheim, dentro de estos 4 tipos de suicidio, los que más le interesan o los que le ponen más énfasis fue al egoísta y el anómico. El altruista dice que es el que con la baja importancia del yo. Es el causado porque el vínculo social que tiene es demasiado alto y es donde el individuo valora más a la sociedad que a sí mismo. Por ejemplo, en este suicidio altruista, vamos a poner de ejemplo a una viuda que se quita la vida, pero no por problemas psicológicos, sino que porque ella siente que logró su cometido y pues cumplió con su meta en la vida. Otra cuestión, otro ejemplo de suicidio altruista sería cuando la persona se quita la vida por placer. En este ejemplo sería como
hay sectas, religiones, más enfocadas en esto que sea con la religión, donde ellos se quiten la vida para alcanzar supuestamente una gloria divina. Entonces, ellos lo van a hacer por placer. Y este tipo de suicidio es el que está más enfocado con la religión. Había un grupo llamado los celtas, que eran unas partes de Europa. A ellos se les denominaba así porque por el conjunto de las lenguas indoeuropeas que manejaban. A ellos, en este grupo denominados celtas, este suicidio altruista, lo que tenían era de que los ancianos se quitaban la vida para no ser una carga en la sociedad en la cual vivían. Entonces, ahí entra este suicidio porque es como les decía, ¿verdad? Ellos ya deciden de que llegan una cierta edad, donde ellos ya cumplieron con su meta, con sus objetivos, y ya no tienen que ser una carga para alguien más, sino que entonces por eso optan por el suicidio. El siguiente suicidio es el egoísta. El egoísta dice que tiene lugar cuando los vínculos sociales son demasiado débiles para comprometer al suicida con su propia vida. Este tipo de suicidio es cuando un individuo está aislado de un grupo, sus relaciones se rompen o se debilitan y tiene una escasa integración social. Si ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos se maneja mucho este suicidio, porque hay alumnos que van a una escuela, disparan indiscriminadamente y después se quitan la vida. Entonces, este es ese tipo de suicidio, el egoísta. Como siguiente tenemos el anómico. El anómico es el que se da en sociedades cuyas instituciones y cuyos lazos de convivencia se hallan en situación de desintegración o de anomia. En la clase anterior vimos lo que era anomia. ¿Alguien me puede decir entonces qué ejemplo entra en este suicidio anómico? Aquí han pasado cuestiones similares. Han habido casos en los que hay suicidio por esta descripción de lo que es el suicidio anómico. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Hablen, sin mí. Bueno, este anómico, este ejemplo, va a entrar en otro que le voy a comentar, pero en este anómico más es con las instituciones. Tal vez por la crisis económica y política, Lick. Sí, exactamente. Ajá, la crisis económica. Esa institución, eso lo que estamos pasando. Por ejemplo, puede ser también el caso de que, no sé si ustedes se acuerdan, cuando quebró Bancafé. Cuando quebró Bancafé, había bastante gente que tenía sus ahorros ahí y ahí depositados, y pues tal vez por lo tanto se estaban asegurando para su vejez, o pues por las personas que fueron las que más les afectó, porque también tenían los ahorros de una vida. Entonces ellos lo tenían ahí para vivir el resto, o también para heredarles y dejarles algo a sus
a sus hijos. Hubo un caso del que yo sí me acuerdo haberlo leído en el periódico, donde un cliente, al no poder haber recuperado su dinero, no, de ninguna forma, hizo varias gestiones, pero no lo pudo recuperar. Él se suicidó. Y entonces, Lick, dígame. buenas noches, perdone. Y aquí también entraría el contexto de las deudas. Correcto. Ajá. Sí. Ah, bueno. Ajá, sí, Es sí. que se matan por algún tipo de deuda, ¿va? Ajá, sí. O que también les embargan su casa. Porque ustedes ahorita, con esta pandemia, tuvimos varios casos. Por ejemplo, los bancos estuvieron enviando mensajes de que te vamos a ayudar y que por la pandemia, entonces estamos ayudándote y cambiando la fecha de pago, por ejemplo. Pero la gente, o sea, bueno, todos somos así, leemos el mensajito, pero no llegamos a donde dice aplica restricciones o algo por el estilo. Entonces, cuando uno ya o cuando a uno le ofrecen retira efectivo el día de hoy a la mejor tasa y cuestiones así, pero cuando, otro caso, otra forma de estafa de los bancos, es lo que ahorita últimamente promocionan de que el día de la madre, el día del padre, que paga con tus tarjetas tal y obtén el 20% de descuento de la totalidad de tu factura. ¿Y qué pasa? Solo es válido si uno se ha suscrito. O sea, antes de hacerlo, no es de que uno vaya a comer y ahorita diga, bueno, o sea, tengo este mensaje y yo pago con esta tarjeta. No, sino que si uno, y como uno no sabe, o sea, uno lee el mensaje y ahí claramente le dicen, si hoy, el día de hoy compras o consumes en Pollo Campero, obtenga el 20% de descuento sobre su factura, pues uno se la cree y dice, pues hoy tengo ese 20% y aprovechamos y vamos a ir a comer. Pero cuando llega el día del pago, resulta que no, que uno tenía que suscribirse meterse a esa aplicación para que entonces sí obtuvieran ese descuento, no solo así. Entonces, son cuestiones que la gente no leemos completo el mensaje o no entramos a eso de aplica restricciones y cuestiones así, o ingresa a tal página. Entonces, la gente se confía y no, la verdad es que los bancos, sí, llega la fecha y te hemos ayudado, pero al momento del pago, no, es que usted no pagó en la fecha, pero si a mí me llegó este mensaje, sí, pero lo que pasa es que usted tenía que llamar y decir y cuestiones así, total, que en lo que lo ayudaron, sí, fue en lo que pagaron el otro mes, pero ya con los intereses de que no pagó uno en la fecha indicada. Entonces, en este tipo de suicidio entra todo eso, entra todo eso, lo que son embargos injustificados, las cuestiones, las deudas. Entonces, en este tipo de suicidio es en donde entran. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda que tengan? Seguimos con el siguiente suicidio, que es el fatalista, y es donde el individuo excesivamente regulado por la sociedad y el sentimiento de impotencia ante su destino o el de la sociedad. Por ejemplo, en este suicidio es donde el individuo está sumamente regulado por la sociedad y tiene una impotencia de no poder cambiar su destino, y entonces termina suicidándose. Aquí podríamos poner como ejemplo un esclavo del que ya... Los reos. ¿Mana?
los reos en la cárcel, También. Ujú. Sí, porque sí ya, entra ese contexto ahí. ajá, sí, en el fatalista. En el fatalista Ah, es, bueno, bueno. ajá, sí, porque ya no puede hacer nada. Y últimamente, si se han dado cuenta, ha pasado bastante. Ha pasado bastante. ¿Por qué? Porque restringieron las visitas. Antes no hubieron. Entonces, quiera que no, tal vez de llevarle sus cositas o cosas así, sí sintieron, si uno con cierta libertad de salir o algo así, se siente, se siente como prisionero, imagínense a ellos que sí lo están y que aparte de eso no los lleguen a ver. No los lleguen a ver, no les lleven comida, eh, también no les lleven sus cigarros, droga y muchas cosas más. Entonces, O igual o igual puede ser también porque, bueno, tienen que cumplir alguna larga condena y ya no capaces de soportar eso. Pongámosle que digan tienen 50 años y ellos tengan 40, imagínate, ajá, mejor se matan. sí, porque ya no, Ah, bueno, ya ahí. vieron de que no salen y sí, optan por el suicidio también. Entonces, y según estudios sobre cómo se suicidan, hay ciertos estudios donde dicen que el sexo masculino, ¿ustedes cómo creen que está este tipo de estudios? ¿Cómo se suicida el sexo masculino y cómo se suicida el sexo femenino? Ujú, exacto. La- las mujeres femeninas, Paul. Sí, exacto. Ese fue el estudio que hicieron y eso fue lo que arrojó ese estudio, que los hombres definitivamente por ahorcamiento con armas, mientras que las mujeres a base de envenenamiento. Esos fueron los resultados que tuvieron, que tuvo este estudio. Bueno, entonces ahora, ya cambiando, dime. Ujú. Sí, porque la baja importancia del yo. Entonces sí entrarían dentro del altruista. Ahora dígame, ¿en qué tipo de suicidio creen ustedes que entrarían los terroristas? Los terroristas, por ejemplo, esos que hicieron lo de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. El egoísta. Egoísta. El egoísta, Sí, correcto. porque atentan su propia vida, Ajá, sí, sí, ¿verdad? ellos, sí, Así sería. sí. Ahí están catalogados los terroristas. Porque ellos, supónganles, eh, su satisfacción va a ser dar su propia vida. Y como tal vez son así como que son débiles, entonces ellos han de hacer un lavado de cerebro donde les digan de que, o también podemos,
Ujú, sí. Sí, cabe también. ¿Por qué? Porque puede ser por ese lado y puede ser también por el donde valora más a la sociedad que a sí mismo. También puede, o sea, digamos, uno tiene que estudiar bien el caso para denominarlo o etiquetarlo en altruista y egoísta, entre los dos, porque puede ser, como decía, ajá, ajá, sí, correcto, ajá, correcto. Y sí, y fíjense ustedes que, por ejemplo, ahí dice, bueno, o sea, de que se va a morir, se va a morir. De que ahí pierde la vida, la va a perder. Pero también es como dicen, como dice alguien acá, eh, amenazan con matar a la familia, cuestiones así. Entonces ahí entra el altruista. Pero también cuando tienen por alto, o sea, ellos se ponen más bajos que la sociedad. Entonces, sí, es de determinar y de estudiar los factores que los inducen a hacer eso. Con esto ya estamos. No hay ninguna duda más. ¿Estamos? Vale. Ahora vamos a pasar a las siguientes diapositivas que ahorita ya cambiamos de cassette. Ahorita van a ser... Ahora solo falta que... Aquí está. Ahí está. Entonces, ahora ya, cambiando de cassette, nos pasamos a lo que es la teoría del evolucionismo. Esta teoría fue desplegada por Charles Darwin y él dice que la evolución puede entenderse como un proceso que deben atravesar algunas cosas y que consiste en el abandono de una etapa para pasar a otra, ya sea de manera gradual o progresiva. Por ejemplo, aquí si les digo yo las etapas de la publicación de un libro, ¿cuáles son las etapas que vamos a pasar nosotros para publicar un libro? O en el caso de ustedes, estudiantes de uh-huh. Sí, esos van a ser los pasos. Entonces, a eso es lo que va Charles Darwin, que es el proceso que deben atravesar las cosas para pasar de una etapa a otra. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, en la publicación de un libro, la idea que surge. Después, escribir borradores. Después, ya vamos a pasar en limpio. Después buscamos ya editar la publicación. Y así, sucesivamente, vamos a ir pasando de una etapa a otra. Dentro de esta teoría existen dos líneas de pensamiento. Una es la teoría creacionista y la otra es la teoría evolucionista. La teoría creacionista está basada en las directrices que la religión impuso a través del origen de todas las cosas, ¿verdad? Aquí se refiere a lo de la Biblia, donde la vida es posible gracias a la existencia de un Dios y Él es el quien decide qué especies nacen, cómo lo hacen, cuáles deben morir y cuáles deben vivir. En la teoría evolucionista se inclinaba por afirmar que las especies cambiaban con el tiempo
y que de cada una dependía su supervivencia. Habían dos pensamientos. El pensamiento de Lamarck, dentro de esta teoría evolucionista, está el pensamiento de Lamarck. Él decía que las jirafas tenían un cuello largo y que se debía a que habían deseado alcanzar las hojas de los árboles y esa necesidad o deseo había generado la extensión del cuello y que esta característica se transmitía a los descendientes. Ahora, el pensamiento de Charles Darwin. Charles Darwin decía que sobrevivían los mejores y los más aptos. Él decía que tenía que ver con la adaptación a la nueva realidad. Por ejemplo, siguiendo el caso de las jirafas, decían que los que tenían el cuello ligeramente largo tenían acceso al alimento y por esa razón fue que sobrevivieron. Entonces, hay similitudes y diferencias entre estos dos autores. Darwin y Lamarck coincidían en que las especies evolucionaban con el tiempo y ambos consideraban que los cambios evolutivos eran graduales, era lo que decíamos anteriormente. Las diferencias, Darwin creía que las especies se podían extinguir, Lamarck no lo creía así. Lamarck creía que en una población todos los individuos de una misma generación eran iguales, mientras que Darwin sostenía que existían diferencias entre estos dos. Entonces, por ejemplo, a Lamarck no le cabía la posibilidad que existieran jirafas con cuello largo, mediano y pequeño. Porque él decía que las jirafas que tenían la voluntad de sobrevivir, entonces hacían que su cuello creciera conforme a los estiramientos que hacían. Entonces, y las que no tenían esa voluntad, morían. Entonces, Darwin decía que eso no, que esto pasaba por ejemplo, en el caso de que el árbol creciera, solo los que tuvieran el cuello largo iban a sobrevivir. Entonces, para él no había esa distinción o esa cuestión de que por estar haciendo el intento de alargarse y alargarse, el cuello se iba a alargar, iban a poder comer. No, sino que él decía, bueno, lo tuvo largo, qué buena suerte, y entonces va a sobrevivir. El otro no. Entonces, estos dos pensamientos eran los que tenían sobre la teoría del evolucionismo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda por aquí sobre el evolucionismo? Yo digo que no, Lick. No, sí se entienden estas dos líneas de pensamiento. Antes de que nos corten ya el tiempo, fíjense que estaba viendo, ya solo nos queda un tema pendiente y 2 trabajos para hacer para concluir lo que es la zona. Entonces, el día lunes, yo ya estoy pensando en un ejercicio para que por favor el día lunes entonces lo realicen. Yo creo que va a ser por Classroom, donde se los voy a enviar, y entonces así trabajan sobre ese ejercicio, sobre estas últimas clases. El jueves tenemos ya el último tema y después nos quedaríamos con el siguiente ejercicio para concluir lo que es el programa.
¿Algo que decir? Está bien, licenciada, y esperamos el ejercicio. Va, sí, entonces yo les voy a, sí va a ser por Classroom, les voy a estar entonces indicando sobre a qué hora se los voy a mandar y así entonces vamos avanzando, ya solo quedan esos 2 ejercicios por hacer y la última clase para que ya concluyamos como si nada este otro semestre. Está bien, licenciada, gracias. Gracias. Ahora solo voy a, como ya no nos va a dar tiempo, entonces mejor les voy a mencionar rápidamente para la asistencia. Wilber. Presente, licenciada. Rudy. Presente, Lick, buenas noches. Buenas noches. Mariela Marroquín. Presente, licenciada. Kelly. Presente, licenciada. Esli Daniel. Presente, licenciada. Gracias, Claudia. Presente. Aarón. Presente, licenciada. Gracias, Aarón. Vamos a ver. Adler. Adler. Alan Ezequiel. Presente, licenciada. Presente, licenciada. Adler, presente, licenciada. Bueno. Y Adam, presente, licenciada. Gracias. Alejandra y Andrea Porras. Presente, licenciada. Gracias, Aleida. Presente, licenciada. Ángel. Presente, licenciada. Astrid Fuentes. Presente. Brian Reyes. Presente, licenciada. Briselim. Presente, licenciada. Brian Montúfar. Presente, licenciada. César Lima. Presente, licenciada. David Roberto. David Roberto, ¿no? Presente, licenciada. Gracias. A ver, ¿dónde me quedé? Delia. Buenas noches, presente. Diego Méndez. Presente, licenciada. Buenas noches. Dorian. Buenas noches, Dorian. Presente, licenciada. Eddie Fuentes. Presente, licenciada. Elba Pérez. Elba. Élica. Presente. Gloria Noemí. Presente, licenciada. Helen Betsabe. Presente, licenciada. Gracias, Helen. José Chicay. Presente. Gracias. Jocelyn Galvez. Presente, Lick. Keila Velázquez. Presente, licenciada. Kevin Osvaldo. Presente, Lick. Laura Juárez. Linda Morales. Presente, licenciada. Gracias. Lucía Girón. Presente, licenciada. Luis Diego Batz. Luis Diego. Licenciada, Dígame. disculpe, Elba dice que su micrófono no funciona y por eso no le respondió. Bueno, gracias. Gracias. ¿Por dónde nos quedamos? Luis Diego Batz.
Luis Edgardo Otoniel. Presente, licenciada. Gracias. Luz María Merlos. Buenas noches, presente, licenciada. Buenas noches. Marco Méndez. Presente, buenas noches. Buenas noches. Mariela Arias. Buenas noches, presente, Lic. Gracias. Marco Méndez. Presente. Gracias. Marvin David. Presente y buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mauricio. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Melissa Marroquín. Melissa Marroquín. Presente, Lic. Gracias. Mercedes Cruz. Presente, licenciada. Gracias, Mercedes. Miriam Coyoy. Presente, licenciada. Misael Gómez. Presente, licenciada. Milady Paola. Presente. Nicté. Presente, licenciada. Noemí. Olga Martínez. Presente, licenciada. Gracias. Paul. Ronnie Armando. Presente, Lic. Presente. Gracias. Roslyn Cali. Presente, Lic. Rosy Sequén. Presente, licenciada. Rudy Velázquez. Rudy. Presente, Lic, pero creo que me había mencionado. Ah, gracias. Rudy. Sandy Paola. Presente, Lic. Y Sergio Giovanni. Presente, Lic. Shani Patricia. Presente, licenciada. Ahí estamos. César Machado.